¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Hoy vamos a tratar un tema que es de sumo interés, que son las relaciones de la bioética y la complejidad. La bioética, como se ha señalado, lo habrán leído oportunamente, es una transdisciplina, o algunos dicen que es una interdisciplina, que trata de responder a la pregunta de qué debemos hacer, o más bien qué es lícito hacer en ciertas situaciones donde intervenimos en la vida humana. Normalmente, o los temas más, digamos, más difíciles, cuando implican el nacimiento o la muerte de una persona. Pero para abordar este tema, como podemos observar en la diapositiva, vamos a dividir en tres pequeños bloques esta explicación. El primero de ellos es una descripción de qué es la bioética. Noten que uso la palabra descripción más que una definición. Trataré de resumir, señalar, apuntar algunos elementos, algunas pistas que nos digan de qué trata, cómo la bioética aborda sus problemas. En una segunda parte discutiremos algo de la metodología, qué significa hacer bioética y cómo se hace. Y por último, en una manera digamos abstracta, pero es muy importante que el pensamiento abstracto, si no lo llevamos al mundo real, al mundo de la complejidad de los individuos, nos perdemos justamente en las teorías. Entonces, por eso es muy importante que veamos algunos ejemplos. Muy bien, bueno, pues ¿qué es bioética? Las definiciones varían mucho, hay definiciones muy clásicas, que algunas aparecen en la enciclopedia de bioética, una norteamericana muy famosa, pero he decidido tomar una definición de la cual vamos a partir y que me parece lo describe muy bien. Esta definición está tomada del Manual de Bioética de Sgreccia y ella me parece que describe más o menos bien lo que significa. Tal como pueden ver en la diapositiva, la definición tiene varios elementos. La bioética es una ética racional que a partir de la descripción del dato científico, biológico y médico analice racionalmente la licitud de la intervención humana sobre el hombre. Noten que tiene varias partes que son muy importantes. Es una ética racional. Hombre, uno diría que la ética debe ser racional, ¿no? Por definición, ¿no? Sgreccia quiere hacer énfasis que la ética no tiene que partir de ningún supuesto religioso. Puede tener otro tipo de supuestos, pero no religiosos. Y esos supuestos tienen que ser accesibles a la mayoría de las personas. O por lo menos es posible argumentar la ética. No es posible dar razones, sugerencias, convencer al otro de que la propuesta de acción que se está dando es la más adecuada. Pero esta propuesta de acción, estas razones, parten de un hecho. ¿Cuál hecho? De la descripción del dato. ¿Qué tipo de datos? ¿Solo los científicos? No. Partimos de la biología humana y de la situación llamada clínica o médica. ¿Para qué? Para que a partir de esa información que nos da la propia realidad, esa completa información que no puede venir de una sola fuente, justamente veamos si podemos o no podemos actuar desde el punto de vista ético. Esto se le llama licitud, es decir, si es bueno o malo desde la perspectiva moral. Muy bien. Bueno, si continuamos con esto, podemos pasar un poquito a lo que significa la metodología de la bioética. Entonces, una pregunta interesante, no resuelta hasta el día de hoy, debido sobre todo a que esta disciplina o este campo de estudio es muy reciente. El término apareció en el siglo XX, se empezó a usar en el campo, digamos, clínico en los 70, ¿sí? La década de los 70 del siglo pasado, y se ha ido cobrando fuerza a través de los años. Pero si hacemos una comparación, por ejemplo, con la física, la química, incluso la psicología, otras disciplinas más recientes, la propia sociología, pues la cantidad de tiempo que llevan discutiéndose estos problemas desde esta nueva óptica, pues es poco, ¿no? Entonces algunos discuten si propiamente hablamos de una disciplina o una interdisciplina. Bueno, ¿qué queremos decir con esto, no? Si la entendemos como una interdisciplina, la
la bioética tiene que tomar varios saberes, varias disciplinas, pero tiene que respetar la metodología propia de cada una de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que no se cometa extrapolación, que no se haga una especie de mezcla equivocada de metodologías. Dicho de una manera muy sencilla, ¿no? Tenemos un caso clínico que queremos analizar si es lícito o no. Por ejemplo, que alguien done un órgano vivo a otro paciente. ¿Sí? Entonces, el análisis se tiene que hacer no solo a partir de la cuestión clínica, es decir, si es posible trasladar, remover el órgano y clínicamente es posible volverlo a conectar a otro. Claro que es un criterio, pero no es suficiente. Tenemos que ver otros elementos, por ejemplo, la situación de la persona, para quién va ese órgano, ¿se está comprando ese órgano? ¿Se está dando por presión familiar o verdaderamente es una donación? Después tenemos que juzgar si la ley lo permite, porque puede suceder que pueda hacerlo clínicamente, parece que no hay objeciones, quizás desde el punto de vista de la persona que va a donar y lo que lo va a recibir y su entorno social y cultural, pero la ley no lo permite. Entonces ahí entra otra disciplina, el derecho. Y así sucesivamente. ¿Cuántas disciplinas tienen que entrar en bioética? Las que sean necesarias. Aunque tradicionalmente se ha asociado la bioética con la filosofía como eje rector, la medicina y todas las áreas afines clínicas, como la enfermería, el trabajo social, el derecho, que también juega un papel muy importante, y que de hecho ha creado una nueva rama del derecho que se llama biojurídica, y a veces entran otras disciplinas, la sociología y la psicología. Pero ¿cuántas requieren entrar? Dependiendo de lo que estudiemos. Lo importante en la idea de interdisciplina es que se respeta la metodología. Yo no le digo al médico cómo debe hacer un análisis clínico. El médico no le dice al abogado cómo debe hacer el juicio prudencial, que se ajusta esto o no a la ley, etcétera, etcétera. Bueno, otra manera de decirlo es que la bioética organiza el saber, le da un cierto orden, ¿no? Para justamente ver si se puede, factible en el lenguaje técnico, si es legítimo, o sea, si es ético, y no basta nada más esto, hay que además decir por qué, o sea, por qué se puede dar, por qué es factible, por qué es legítimo y justificarlo. Esto técnicamente se llama darle razones, ¿no? O sea, hacer una argumentación. Bueno, con esto vamos a hablar un poco de la interdisciplina. Pero en nuestro colectivo hemos insistido fuertemente en que hay que ir más allá de la interdisciplina, en juntar personas con distintos saberes y disciplinas y organizarlos. Es bueno, es un buen paso. Reconocer que un problema ya no puede, en la mayoría de los casos, resolverse por un solo profesionista. Sin embargo, sugerimos que hay que ir más allá. ¿Y qué significa ir más allá? Es ser transdisciplinar, ¿no? Entonces, como la ética o los problemas de la ética aplicada a la medicina ya no se pueden resolver solo con reglas o principios de la llamada ética tradicional, la ética de Hipócrates, es importante no solo juntar a los profesionales de varias disciplinas, sino hay que pensar el problema, por decirlo, simultáneamente a través de todas ellas. Tenemos que ser capaces de ver un dato biológico, clínico, un problema que hemos identificado moral, pero tenemos que verlo en la óptica compleja de qué contesta el derecho, qué contesta el médico y qué pasa con la cultura. Esta es una manera de aproximarnos a una transdisciplina. Es decir, pensar a través de y simultáneamente de las disciplinas. Esto no quiere decir, por supuesto, que supla las metodologías propias necesarias de cada saber, pero significa que sí tenemos que ir más allá de pedir la mera opinión de las disciplinas involucradas. Muy bien. Como podemos ver entonces, de una manera resumida, la bioética es una especie de estrategia decisional. ¿Qué quiere decir esto? Como pueden ver en la diapositiva, tiene que haber un operar racional, tiene que haber razones, tiene que haber una justificación. Esta justificación significa que tenemos que partir de cierta evidencia clínica, jurídica, cultural, psicológica, etc. y argumentar de manera precisa al caso.
¿sí? No argumentar por argumentar. Tiene que ser de acuerdo al caso. Y esto nos tiene que llevar, de alguna manera, a procedimientos, fórmulas y reglas de procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que cada situación concreta hay que tomar una decisión única, sin embargo, como hay cierta analogía y cierta similitud entre los casos, proponemos protocolos de acción. ¿Qué pasa si nos llega un caso de persona que quiere donar un órgano, como decíamos? Bueno, tenemos un cierto protocolo, ¿no? Proponemos reglas de procedimiento, ¿no? A quién va dirigido, que no se cobre, etc. Es decir, damos ciertas reglas generales que sin embargo tendrán que adaptarse al caso concreto. Ahora, para lograr esto, o sea, para que la bioética pueda actuar, obviamente tiene supuestos que no podemos demostrar. Estos supuestos son antropológicos, o sea, de quién es el hombre. No es suficiente decir, hombre, esto es bueno, me late, como decimos actualmente, siento que es bueno. No es siento, es cómo justifico con razones. Que las razones no tienen que ser solamente técnicas, sino con razones culturales, razones del sentir humano, del bien común de las personas, del bien individual, distinguir el bienestar del bien. O sea, tenemos que dar una justificación, ¿no? De quién es el hombre y cuál es su verdadero bien para que podamos tener una bioética. Obviamente esto está en discusión. Si partimos de una concepción del hombre diferente, tendremos una bioética diferente. Por ejemplo, ¿no? Si insistimos que el bien propio del hombre es que es consciente del placer, si partimos de que el hombre es un ente que siente placer y evita el dolor y es el único que parece, hasta donde sabemos que lo tiene con plena conciencia, nos va a dar un tipo de bioética, ¿sí? Una bioética probablemente utilitarista. Si insistimos que la peculiaridad del hombre es que es capaz de darse las reglas a sí mismo, que es autónomo, que se autodetermina, insistiremos en una bioética que es conocida como bioética liberal. Si insistimos que no, que la vida humana es un misterio, es decir, que no tenemos del todo claro por qué somos los seres conscientes del universo, siempre queda un pequeño, o sea, podemos investigar y lo hacemos, ¿no? Hemos avanzado muchísimo en la epistemología evolucionista y de dónde surgimos, cuántos millones de años más o menos aparecieron los primeros seres humanos, pero queda siempre un pequeño hueco de algo misterioso de por qué tenemos la vida que tenemos. Si entendemos la vida en ese sentido, una especie de don, partimos otro tipo de bioética, en donde la vida se administra, no solo la manipula, ¿no? En fin, pero cualquier opción que escojamos, utilitaria, una bioética liberal, una bioética personalista, o intentemos combinarlas de alguna manera, tenemos que partir de los datos biológicos. Tenemos que partir que somos realidades biológicas orgánicas que interactuamos constantemente en el cosmos. Que de hecho para sobrevivir necesitamos un ambiente mínimo con oxígeno, con ciertas cantidades de oxígeno, que si se pasa nos mata y si disminuye nos mata, que interactuamos además culturalmente para sobrevivir, en fin, que la consideración de las resoluciones bioéticas no son meramente racionales, entendidas como pura racionalidad, no, están dentro de una biología que nos va a marcar pautas de dónde podemos actuar. Muy bien. Con esto hemos hablado un poco de la cuestión metodológica. Hemos partido de una definición de bioética, tratando de señalar por qué es peculiar y a la vez es parte de la ética, pero va más allá de la ética tradicional. Hemos comentado que dependiendo del punto de vista antropológico, nos va a dar distintos enfoques bioéticos. Pero bueno, a esto hay que llevarlo a ejemplos, ¿no? ¿Qué situaciones podemos encontrar que nos ilustre cómo funciona la bioética? He señalado 3 ejemplos que son comunes, que son accesibles a la mayoría de las personas y que nos generan problemas no solo técnicos, sino problemas claramente culturales. Uno ha sido los trasplantes, otro ha sido la reproducción asistida y otro tema es el encarnecimiento terapéutico. Pero bueno, ¿y eso qué es? Un problema central que se ha planteado en los trasplantes es que tienen que ser gratuitos, que tienen que ser donaciones, ¿no? Se ha discutido mucho si sería conveniente o no que tuviesen un costo en el sentido de que alguien puede vender parte de su naturaleza biológica y otro la puede comprar. Entonces nos han dicho que eso resolvería el aspecto técnico, ¿no?
tendríamos suficientes órganos, o al menos algunos de ellos, ¿sí? Sobre todo los órganos pares, como los riñones, que podemos sobrevivir con un solo riñón. Sin embargo, otros han dicho que eso generaría vulnerabilidad humana, porque normalmente el que está en una situación desventajosa económicamente podría con cierta facilidad caer en la tentación de donar su riñón por un precio que no es proporcional al riesgo que está sufriendo. Entonces he insistido que en general la mayoría de las legislaciones insisten en la gratuidad de los trasplantes. Pero eso no es todo. En la diapositiva que pueden ver se está planteando un poco cómo muy esquemáticamente lo que es un trasplante de carne. Hace muy pocos años no podíamos hacer eso. En los últimos 10 años ya se empezaron a hacer trasplantes de rostro. Al principio hubo oposición, porque obviamente nuestro rostro es un indicador de nuestra identidad. De alguna manera nos señala algo más que la identificación biológica. Es nuestra personalidad que se materializa a través de lo biológico. Entonces algunos objetamos si era lícito o no, digamos, usar la cara de otro, aunque la persona ya no existiese, biológicamente por lo menos, ¿no? Pero también se ha entendido que hay casos dramáticos donde la persona queda desfigurada de tal manera que ni siquiera puede realizarse en el mundo de una manera mínima. Entonces, ¿por qué no podríamos en un momento determinado, que de una manera justamente digna, apropiada, el rostro de otro le sirve para que pueda realizarse humanamente? Bueno, estos problemas todavía no han terminado. Apenas se han dado esos primeros trasplantes y todavía nos sigue generando controversia. O sea, una controversia que no es nada más ni técnica, no es nada más médica, no es nada más cultural, no es nada más religiosa. O sea, requiere una aproximación a toda la complejidad de lo que implica el fenómeno, de lo que significa ser yo mismo, ¿sí? En este caso reflejado en el trasplante de carne. Otro ejemplo que podemos ver esquematizado en la diapositiva es la llamada reproducción asistida. Brevemente, reproducción asistida se le ha dado el término a las diversas técnicas en donde hay que suplir una o varios momentos del proceso de la reproducción humana, ¿sí? Estos procesos son muy variados, técnicamente complejos, pero a veces se hace, para explicar el término más clásico, los llamados bebés de prótotipo. Aquí tenemos los óvulos, tenemos espermatozoides, pueden ser los padres que van a ser los padres tanto culturales como biológicos. Ahora ya tenemos el problema que a veces pueden ser donaciones, pero en pocas palabras, en un medio artificial, in vitro, en cristal, en una caja de Petri, hacemos la fecundación con ciertas técnicas que esto requería mucho detalle, y después trasplantamos los óvulos fecundados al útero. Y de ahí, bueno, ya será el proceso. El proceso, ahora, digamos, natural del nacimiento, el desarrollo fetal y después lo que será el nacimiento. Bueno, esto genera muchos problemas, beneficios técnicos y beneficios culturales, pero genera otros problemas, ¿no? Como puede ser la manipulación del menor, si alterará nuestra noción de paternidad o no. ¿Deberíamos conservar una noción de paternidad única o debemos ampliarla? Bueno, estos son problemas de la bioética relacionados con una técnica que no soñábamos hace 60, 70 años. Por último, un tercer ejemplo muy importante es, habíamos visto primero trasplantes, en segundo lugar la reproducción asistida, y el tercer ejemplo que vale la pena mencionar es el encarnecimiento terapéutico. ¿Qué es esto? Como la medicina se ha vuelto técnica, siempre ha sido técnica, pero se ha tecnificado a velocidades asombrosas, ahora podemos manipular los límites de la vida como nunca. Ahora podemos mantener un corazón, unos pulmones funcionando indefinidamente. Ojo lo que dije, corazón y pulmones funcionando, no la persona viva. Entonces esto plantea nuevos problemas. Es lícito, o sea, puedo. ¿Y cómo puedo justificar que alguien, por ejemplo, se le acorte o se prolongue su vida? ¿Qué estamos entendiendo por la vida humana? ¿Es solamente la cuestión biológica de metabolizar o hay algo más? Entonces aquí nos damos cuenta que la noción de vida no es una noción meramente técnica, meramente descriptiva. Otra vez implica distintos niveles de complejidad. La vida humana es más que metabolizar, pero tenemos que tomar en cuenta la metabolización. Entonces las intervenciones en los límites de la vida, de qué tanto la podemos prolongar o no, qué tanto la podemos extender o no, es otra vez un problema de bioética y complejidad.
de bioética que tiene que tomar en cuenta muchos saberes en los cuales tiene que pensar a través de ellos para poder resolver eso. Bueno, estos tres ejemplos me parece ilustran muy bien los problemas de la bioética y los nuevos problemas que van a surgir conforme va avanzando más la tecnología médica y las capacidades de intervenir en la vida humana en todos los ámbitos, desde el nacimiento hasta la muerte. Pues bien, les agradezco la atención a este video. Estoy seguro que habrá vislumbrado, habrá permitido que vislumbren algunos de los problemas esenciales o los problemas básicos de la bioética y cómo las técnicas de la complejidad o la metodología de la complejidad pueden ayudarnos a resolver los mismos. Gracias.